Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversaciones de Athena Lab. Y esta vez tenemos el honor de entrevistar al destacado analista y columnista venezolano Moisés Naim, quien fue director de la revista Foreign Policy por más de 10 años y hoy es miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Además, es dueño del exitoso programa de análisis y entrevistas del acontecer internacional Efecto Naim, que pueden encontrar con este mismo nombre en YouTube, y es autor de grandes libros como Ilícito, El fin del poder, que lo tenemos por acá, y el más reciente, que es La revancha de los poderosos, que también ya forma parte de nuestra biblioteca en Athena Lab. En este nos cuenta cómo las democracias se enfrentan a un nuevo enemigo, del cual él mismo nos contará a continuación. Muchas gracias, Moisés, por estar con nosotros en esta oportunidad. Y para comenzar, en el libro El fin del poder, dices que hoy el poder es más asequible, pero a la vez es más difícil ejercerlo y más fácil perderlo. ¿En qué medida la revancha de los poderosos puede leerse como una continuación del libro anterior, dado que el tema central es el mismo, el poder? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es siempre muy interesante conversar con ustedes. Efectivamente, el fin del poder y la revancha de los poderosos son una continuidad. Tal como indicaste, el fin del poder era un examen de las fuerzas que estaban fragmentando, diluyendo y dispersando el poder y por lo tanto degradándolo, disminuyendo, haciéndolo más efímero. Pero al mismo tiempo que hay esas fuerzas fragmentarias, hay unas fuerzas de concentración que están haciendo que el poder esté más concentrado y que haya toda una ah, categoría de líderes que se presentan como democráticos, pero que son autócratas. Ese es un fenómeno que siempre existió, pero adquirió particular potencia en la última década. Es la década que pasó desde que publiqué El fin del poder hasta esta publicación de la revancha de los poderosos, donde esencialmente la democracia sufrió enormes reveses y ha disminuido drásticamente el número de personas en el mundo que viven en democracias. Muchas gracias. Entonces, ahora en tu libro tú hablas de las 3 P: populismo, posverdad y polarización, y su articulación. En ese sentido, ¿cómo los nuevos líderes autoritarios o los autócratas 3P las conjugan, estas 3P, para perpetuarse en el poder y que no se les vaya de las manos? El populismo, la polarización, es decir, el choque entre puntos de vista e intereses diversos, y la posverdad, que en el pasado llamábamos propaganda, pero que la posverdad incluye, pero trasciende la propaganda. Eso siempre ha existido, ¿no? Ahí no hay nada nuevo. El populismo siempre ha existido, se confunde muchas veces con una ideología, pero no es una ideología, es una lista de conductas, actuaciones, prioridades, narrativas que dirigidas a dividir la sociedad entre un noble pueblo explotado, abusado por una casta, una élite maligna. Y que eso entonces genera la necesidad de que aparezca un líder, normalmente un líder mesiánico, carismático, atractivo, que le promete al pueblo que está siendo maltratado por las élites la revancha, la reconquista, la defensa de esas conductas malignas. Así que el populismo siempre ha existido, no es una ideología y simplemente va dirigido, es la vieja idea de divide y vencerás. Si quieres debilitar a tus enemigos, divídelos y así ganas. Lo que sucede es que en este siglo, y en esta década, perdón, reciente, ha adquirido una nueva potencia el populismo, porque se ha entrelazado con unas poderosas fuerzas de fragmentación social y de ahí la polarización. La polarización es el llevar a extremos el choque de ideas, el choque de intereses, hasta el punto en que no se concede, al contrario, la legitimidad de existir, no se acepta que tiene derecho a tener espacio, voto y quizás hasta alcanzar el poder a quienes tienen ideas contrarias. Esto ha alcanzado enormes niveles, en algunos países ha hecho casi imposible gobernar, porque la polarización, el choque, la división del país, no solo en cuanto a la élite y el pueblo, sino a identidades de todo tipo, regionales, de género, de raza, de estatus socioeconómico,
son enormes y bueno, hacen muy difícil gobernar. Pero esa polarización en estos tiempos ha sido nutrida por la posverdad, ¿no? Como habíamos dicho, que es el utilizar medias verdades o mentiras directamente para dividir, para sembrar discordias, para crear caos, para confundir, para que la gente no sepa a quién creer, cómo creer, a qué creer. Y entonces se entrelazan con las identidades que más cercanas le son, de género, de raza, de religión, de estatus socioeconómico, de ideología, en fin, mil tipos de diferentes identidades que le dan a la gente un ancla para resistir mejor la enorme volatilidad e incertidumbre de estos tiempos. Totalmente. ¿Eres de los que eres de los que cree que hoy se está librando una batalla global entre democracias y autocracias? ¿Y qué rol juega la tecnología en esto? Absolutamente lo creo. En el año 2011, 49% de la humanidad vivía en regímenes autocráticos. 10 años después, en el año 2021, 70% de la humanidad vive en regímenes autocráticos. De las 195 naciones que existen, solo 34 son democracias liberales. Este año se llegó al nivel más bajo de democratización de países en el mundo que estaban moviéndose de una autocracia hacia una democracia. El nivel más bajo fueron 15 países. Eso no había sido tan bajo desde 1978. O sea, los países no se están democratizando, el número de personas que viven bajo autocracias está aumentando, el número de naciones que pueden ser calificadas de democracia está disminuyendo. Entonces, por supuesto que estamos ante un ataque directo a la democracia a través de estas nuevas tendencias, que es utilizar la democracia para llegar al poder, socavarla desde adentro y hacer que se parezca a una democracia lo que realmente es una autocracia. Y allí la tecnología, como añadiste correctamente, está jugando un rol muy importante. No es el único rol, pero tienes toda la razón de que es un factor importantísimo. Sabemos que en tu libro mencionas en reiteradas ocasiones a Putin, incluso habiendo publicado este libro antes de que estallara la guerra Rusia-Ucrania. En este sentido, ¿situarías esta guerra en este marco? Absolutamente sí. Y Putin, el libro tiene muchísimas citas. El libro salió a la venta el 22 de febrero de este año. Como Ujú, sabemos, la guerra se inició, la invasión se inició en el 24, 2 días ujú. después. Pero yo claramente identifiqué en Putin esa estrategia populista de dividir para gobernar, el de sembrar discordia a través de la polarización, identificar grupos, segmentos de la sociedad, etcétera, a quienes se les debía enfrentar directamente, notablemente la oposición a él. Putin no le concede a la oposición, a Alex Navalny, por ejemplo, que es un líder de la oposición al gobierno de Putin. Putin no le concede el derecho de existir como actor político y lo tiene ya en la cárcel desde hace bastante tiempo. Entonces, la idea de encarcelar a quienes no tienen la misma idea o quienes se oponen a las ideas y al poder de Putin, pues claramente forma parte de la polarización. Y lo hemos visto utilizando las tecnologías para la posverdad, para crear caos en diferentes países, para utilizar ataques cibernéticos para afectar a los rivales, etcétera. O sea que Putin calza todos los puntos y como los hace de manera muy extrema, es muy útil para ilustrar cuál es la naturaleza del proceso que estamos viviendo, que repito, ha sido muy poco visible al ojo no entrenado, a las personas. O sea, hemos pasado a altísimos niveles de autocracia en el mundo casi sin darnos cuenta. Solo que él no se enmascara ya. Él se quitó la careta, claramente. Bueno, en América Latina, como bien sabes, pronto están las elecciones de Colombia, Brasil. ¿Ves que las tres P, recordemos que es populismo, posverdad y polarización, estén presentes de alguna forma en estas elecciones? Basta oír 5 minutos al señor Petro, que es un candidato presidencial colombiano, para ver una erupción volcánica
de las tres P, ¿no? La división de la sociedad, la polarización y la diseminación de información que a veces no es veraz o que en todo caso es tendenciosa. Así que eso lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en el Perú del señor Castillo, claramente lo vemos con López Obrador, también lo vemos con Jair Bolsonaro y claramente Nicolás Maduro. Así que sí, estamos en una región plagada de las tres P. Y en ese sentido, ¿tienes alguna impresión de la instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile, que lleva poco más de un mes de asumido? Es muy temprano, por supuesto, tener una opinión acerca de su desempeño, no es posible, ¿no? Pero sí puedo ver una oportunidad que no sé si es muy ingenuo de mi parte, pero siento que es correcta, la posibilidad es cierta. Chile fue admirado por su modelo económico. Chile durante muchos años fue el ejemplo que se le ponía al mundo de cómo un país que era pobre podía ser más desarrollado, más próspero y sacar literalmente a cientos de miles de familias y de personas de la pobreza. Era un ejemplo de cómo la prosperidad económica era un objetivo alcanzable, utilizando un modelo económico que después, por supuesto, se descubrió que tenía profundas falencias, insuficiencias, defectos, etcétera, pero además de eso también produjo mucha prosperidad y produjo que Chile fuera un modelo económico. Yo creo que Boric tiene la oportunidad de mostrar que Chile puede ser un modelo político, un modelo en el cual se pueden llegar a arreglos entre participantes que no se toleran, que tienen ideas muy diferentes, pero que pueden estar de acuerdo acerca de una visión compartida de Chile, que pueda llevarse a cabo un desarrollo político que permita a Chile mostrarle al mundo que en esta época de tantas diferencias y tanta polarización es posible convivir con los rivales. Creo que ya me respondiste un poco esta última pregunta con tu respuesta anterior, pero considerando el caso chileno y lo que hoy los jóvenes pueden lograr con todas las herramientas que existen hoy, ¿cuál crees que es el rol de los jóvenes y cómo se deberían guiar los liderazgos hoy día para que se alejen de estos autócratas 3P? Yo siempre tengo problemas con la categoría jóvenes, porque creo que lo que define muchas personas no solo tiene que ver con su edad, sino también tiene que ver con su situación socioeconómica. Un Claro, joven digamos que, los jóvenes que están en política y que se pero es hacen que aún cargo. esos jóvenes que están en políticas, algunos vienen y defienden ideas socioeconómicas de un tipo y otros de otro tipo, y eso es legítimo y válido. Yo creo que los jóvenes como categoría no son nada homogéneos, son altamente diferentes, diversos, y colocarlos a todos en una misma categoría simplemente por el accidente que nacieron en un determinado año o número, una determinada década y que eso define su conducta y su identidad, no es correcto. Yo creo que los jóvenes están buscando identidades de otro tipo. Dentro de eso que llamamos jóvenes, hay identidades intensamente que los definen y que cualquiera de ellos te diría que esa identidad lo define mucho más que su edad. Totalmente de acuerdo. Eso sería, Moisés, muchas gracias nuevamente por darnos hoy un espacio en tu agenda y a todos los que nos están viendo, recomendamos nuevamente tu libro La revancha de los poderosos, disponible en librerías aquí en Chile, que sin duda nos entrega una interesante visión para el análisis de lo que estamos viendo hoy día a nivel local y a nivel global. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer conversar contigo.